Gobiernos posrevolucionarios de Guadalupe Michel Hernández Ortega, cuarto B. Los gobiernos posrevolucionarios en México fueron aquellos que se crearon tras acabar la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El periodo posrevolucionario suele acotarse desde la presidencia de Venustiano Carranza en 1917 hasta el gobierno presidido por Lázaro Cárdenas, que finalizó en 1940. Gobierno de Venustiano Carranza. Después de promulgarse la Constitución, el país pasó a un periodo caudalista que va desde 1917 a 1935. Carranza, como primer presidente constitucional, tuvo la tarea de reconstruir, consolidar y dirigir la vida política postrevolucionaria. Adolfo de la Huerta fue un presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920 y durante esos 5 meses se propuso reorganizar el gobierno, logrando la paz interna y convocar a elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. Álvaro Obregón sofocó las rebeliones que aún quedaban en el país. También sofocó la rebelión de la Huerta en Sonora, y se dice que quizás ordenó el asesinato de Pancho Villa en julio de 1923. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos fue nombrado como secretario de Instrucciones Públicas. En su puesto realizó la primera reforma educativa, la cual elaboró desde la universidad, repercutiendo en toda la República Mexicana, y desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural. Plutarco Elías Calles. Con mayor habilidad política, Calles anunció la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado más que como un partido político, como un mecanismo de aglutinación en los heterodoxos grupos políticos. Calles, en su último informe presidencial de 1928, proclama ante la nación que ha concluido la época de los caudillos. Emilio Portes Gil tomó posesión de la presidencia el 30 de noviembre de 1928. Durante su periodo presidencial se le otorgó su autonomía a la Universidad Nacional de México de 1929. El gobierno de Portes Gil concluyó el 4 de febrero de 1930. Pascual Ortiz Rubio fue presidente constitucional de México de 1930 a 1932. Obtuvo el cargo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929 y la ocupó desde 1930 hasta 1932. Tras 2 años de mandato presentó su renuncia y es hasta la fecha el último presidente de México que ha renunciado a su cargo. Abelardo Rodríguez fue un militar, político y empresario mexicano. Se desempeñó como presidente de México sustituto, siendo el último del país en serlo, del 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934, y como gobernador de Sonora entre 1943 y 1948. Lázaro Cárdenas. En 1936 se funda la Confederación de Trabajadores de México, entre otros por Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez y Fernando Amilcar. Esta reemplazó a la CROM como centro del movimiento obrero organizado. Gracias por su atención.